Nos quejó, pero en el momento indicado, Señor, tú le traerás todo eso y Él lo anunciará. Muchas gracias, Dios soberano, Dios bueno, porque podemos contar contigo, Señor, por el Espíritu Santo, para que Él disponga los corazones de los que están escuchando el mensaje y para que la palabra caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. La paz del Señor con nosotros, amén. No sé si de pronto ya saludó a la persona que tiene al lado, le da un saludo, lo bendice, y si tiene cara de dormido, lo pellizca. Sí, hace algunos días compartí un mensaje que se llamó Esquivando Lanzas, basado en la vida de David. Pero el versículo, digamos, fundamento del mensaje era Proverbios 4:23. De todas maneras, yo comparto, normalmente los muchachos me ayudan grabando el mensaje y usted puede escuchar el mensaje de Esquivando Lanzas como otros muchos mensajes en el canal de YouTube que se llama Adorando en su Presencia, o Steven Anderson Posada, Adorando en su Presencia, y ahí encuentran muchos mensajes que espero sean de bendición. Sean de bendición para ustedes también. Los comparto porque es la forma de evangelizar a mis papás. Esta parte la borro, de evangelizar a mis hermanos, de evangelizar a mis familiares. Entonces yo grabo y miren el video, y así es la forma en la que, si ellos no están acá, yo voy a ir con el evangelio. Entonces es muy importante, y el mensaje pues de Esquivando Lanzas se refería a esquivar malas actitudes, malas miradas, malas palabras, acciones incluso, que gran parte de ese mensaje se enfocaba en cuando servimos, que servimos a los demás y muchas veces no esperamos nada a cambio. Sin embargo, hay veces que te pagan incluso mal por bien. Ese es uno de los puntos del mensaje Esquivando Lanzas, y que esto nos sirva como preámbulo para lo que es el mensaje del día de hoy. Y es que nosotros finalmente entendimos que para esquivar lanzas era necesario llenarnos del amor de Dios, y que el amor de Dios no es una palabra, no es un sustantivo, recordando a Ricardo Arjona, sino que es un verbo, es una acción, y esa acción nos lleva al servicio. Entonces hay una frase que yo constantemente digo en el equipo de alabanza, y es que yo puedo servir sin llegar a amar. Yo puedo servirle a alguien sin llegar a hacerlo con amor. Pero que cuando yo amo, cuando hay amor en mí, es imposible que usted no sirva. El amor nos lleva de forma irremediable a servir. Es una de las expresiones del amor, es una de las evidencias del amor. Cristo mismo habla de que nos ama, el Padre habla de que nos ama, y Cristo sabemos la forma en la que sirvió, de muchas maneras, y eso es lo que quiero que hoy nos llevemos. El mensaje se llama Creciendo en el Servicio. Se llama Creciendo en el Servicio, o creciendo mientras sirvo. Creciendo mientras sirvo. Porque nos vamos a dar de cuenta, iglesia, que usted y yo podemos ser los más talentosos, podemos tener las mejores capacidades, pero si usted y yo no activamos eso que Dios nos dio para el servicio de los demás, usted se estanca. La mejor manera de usted crecer es sirviendo. Y el llamado es para que entendamos este mensaje, no solamente, digamos, al nivel del servicio dentro de la congregación, quizá en un ministerio, quizá en actividades de la iglesia, no solamente a eso, sino que podamos extender la palabra servicio aún hacia lo que hacemos hacia afuera. Y un servicio es el suplir de mi parte una necesidad de otra persona. Y ese servicio puede contener en las tres facetas del ser humano, que son la parte física, que es importante, la parte emocional, que es importante,
y también la parte espiritual. Y como iglesia pertenecemos al cuerpo de Cristo, y al pertenecer al cuerpo de Cristo hay una integralidad, somos integrales. Y Dios, que todo lo llena, con nuestro servicio, Él aborda todas estas necesidades del ser humano, tanto de nosotros, los que conocemos de Dios, estamos conociendo del Señor, sino también de aquellos que aún no se han acercado. Muchas veces porque quizá como iglesia no estamos cumpliendo esa parte del servicio que nos corresponde. Entonces, les invito a que tomen allí la palabra del Señor. Y en Mateo 25:35 demos ya, ahora sí, lectura al texto que nos abre para este mensaje. Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Allí está Jesús enseñándole a sus discípulos y revela algo muy precioso. Revela algo que los discípulos se sorprenden, y yo cada vez que lo leo vuelvo y me sorprendo, a pesar de que ya lo he leído varias veces. ¿Por qué les digo que me sorprendo? Porque muchas veces estoy tan enfocado en servir que olvido cosas, y el Señor nuevamente nos recuerda. Y leemos lo siguiente, dice desde el versículo 35, Jesús dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Jesús estaba contextualizando a los discípulos en una situación futura de algo que va a pasarle a la iglesia cuando sea el momento de recibir las coronas. Porque Jesús los está llevando a ese punto cierre donde los que pertenecimos a la iglesia, el hacer de la iglesia ya no es tan importante. Me explico, la iglesia debe hacer. Nosotros no solamente fuimos llamados a ser salvos, sino que nosotros fuimos llamados también a accionar. El evangelismo sirve en la tierra. Después de que venga el Señor, no va a haber ministerio de evangelismo en el cielo. Usted va a preguntar y no va a haber ministerio de evangelismo. Es decir, iglesia, lo que les quiero decir, ministerio de alabanza, me disculpan, ese sí va a permanecer eternamente. Por eso es que usted y yo debemos ser adoradores constantemente. Sin embargo, lo que les quiero compartir es que el accionar de la iglesia es hoy. El servicio de la iglesia en la tierra es ya. No podemos seguir dilatando nuestro servicio a Dios. Y como lo vamos a ver, nuestro servicio a Dios se evidencia realmente en las personas. Nuestro servicio a Dios, a quien no vemos, se evidencia en el servicio que le entregamos a las personas, a quien sí estamos viendo. Continúa diciendo allí el versículo 37. Entonces los justos, después de escuchar al Señor, le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O Señor, cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el Rey, el Señor, les dirá, les responderá: de cierto les digo que en cuanto a lo que hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando servimos a nuestro hermano en una necesidad emocional, estamos honrando a Dios. Cuando servimos a nuestro hermano en una necesidad espiritual, estamos adorando a Dios. Cuando servimos a nuestro hermano en una necesidad física, estamos dando crédito y gloria a Dios, que es el que actúa a través de nosotros en bien de esa persona. Y nosotros mismos somos beneficiarios, recibidores del servicio de otras personas a las cuales Dios les dirige
para que puedan también tendernos la mano, porque esto es de aquí para allá. Yo te necesito, tú me necesitas, nosotros te necesitamos. El que no sirve, iglesia, el que no vive para servir, el pastor lo ha dicho mucho acá, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto aplica para nosotros como iglesia. Y en cuanto al amor de Dios, yo tengo pues una forma de ver un pensamiento, y es que aquel que no sabe recibir amor, mucho menos sabe entregarlo. Y ya sabemos que hay el amor y el servicio nunca van separados. Entonces, si a mí se me hace difícil recibir amor, se me hace difícil entregarlo, porque ¿cómo doy lo que no tengo? En cuanto al servicio es igual. Nosotros debemos también aprender a ser necesitados del servicio de los demás, para también cuando yo lo haga con otra persona esté en una condición amorosa, no petulante, no superior, cuando soy yo el que voy a servir a los otros, cuando es el otro el que necesita de mi servicio. Por eso es que las cosas de Dios son maravillosas, porque a veces tú necesitas del servicio del otro y yo también necesito. Hay una frase que dicen por ahí, que la nariz que está en la cara necesita la mano para rascarse. Entonces necesitamos unos de otros, pero para esta mano moverse necesita que esta nariz absorba oxígeno, vaya por la sangre, llegue a los pulmones y pueda el cerebro trabajar y dar la instrucción a la mano. Miren que todo depende de todo. Como iglesia somos un cuerpo, y cuando tú dejas de rascarle la nariz, el cuerpo todo se incomoda. ¿A ustedes les ha pasado por alguna situación? A mí me pasa a veces de pronto estoy tocando guitarra y es uno con una rasquiña y uno con las manos ocupadas, y justo en ese momento el guitarrista no puede parar y se le viene como una rasquillita a uno. Entonces esa situación de desespero, de angustia, es la situación que viven nuestros hermanos con aquello que tú, con el servicio que podrías brindar, lo podías haber rascado. Yo me puedo rascar con el pie, quizás sí lo puedo hacer, pero no es la función del pie rascarme la nariz. Lo que les quiero decir, iglesia, es que tu servicio es muy necesario, tu servicio es muy importante, pero para servir tenemos que llenarnos de amor primero, porque yo puedo servir sin llegar a amar, pero no puedo amar sin llegar a servir. Padre del cielo, te damos gracias, Dios. En esta hora, Dios, estamos en tu presencia. Este mensaje, Señor, es para todos aquellos que están sirviendo y para aquellos que aún no han empezado a servir. Este mensaje es para aquellos que anhelan servirte, pero también para aquellos que no lo desean o quizá ya se cansaron de servir. Este mensaje, Señor, tal cual tú me lo instruías, Señor, es para todos aquellos que dicen o que decimos amarte, para que entendamos que ese amor es un amor también de obras. Por eso, Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, yo creo y estamos convencidos que eres tú el que convence, no por palabras de hombre, sino por la convicción del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de Corintios, en el primer versículo del capítulo 12 y en el último versículo, del capítulo 13, y en el último versículo, que es el versículo 13, 1 Corintios capítulo 13, vamos allá. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y versículo 13. Dice Pablo: si yo no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si yo no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Si yo me paro en su casa con esto en la mitad de la sala a las 6 de la mañana y le doy, ¿cuánto dura usted aguantando ahí sin echarme de la casa? Sin embargo, cuando hay una armonización con instrumentos, se hace más llevadero el metal.
Eso es lo que nos está diciendo acá Pablo. Un metal ruidoso es un metal que suena pero no sirve para nada, no da nada. En vez de generar bien, genera malestar, incomodidad. Antes desespera. Sin embargo, cuando este metal suena con lo demás, correctamente, en el uso debido, es cuando realmente tiene sentido que se pague. Esto es caro, iglesia. Ahí donde usted lo ve, eso es caro, es costoso. Lo que les quiero decir es que yo puedo decir que amo mucho, puedo llenarme la boca que estoy lleno del amor de Dios, pero si eso no armoniza con mi accionar diario, con mis palabras, con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago por el otro, estoy siendo un metal que está siendo molesto realmente. Entonces, continúa diciendo Pablo, en el versículo 13, que es el último de ese mismo capítulo, dice: hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, en otras versiones dice la fe, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, en otra versión dice la esperanza, y en este caso, en esta versión, como en todas las que usted encuentre, dice el amor. Que el amor no se puede reemplazar, no hay forma. ¿Cómo digo yo amor? ¿De qué otra manera? Usted puede escuchar las versiones, leer todas las versiones que quiera de la palabra del Señor. Las 2 primeras las manifiestan, las expresan con términos diferentes. Sin embargo, cuando vamos al amor, esa permanece, aún en la Escritura. No puede ser reemplazado, iglesia. El amor no puede ser desechado. Y recordemos que el amor va ligado estrechamente con el servicio. ¿Sabes, iglesia? Muchos quieren una posición, muchas veces en las iglesias, en las congregaciones. Una posición, en este caso, no que sea malo, sino la motivación de tener una posición. A veces no es la correcta. Entonces muchos quieren una posición en la iglesia, pero realmente no quieren servir. La posición no es un lugar, no es un nombramiento, sino que debe ser, al menos dentro de la iglesia, donde no debe haber corrupción, donde no debe haber, ¿cómo se llama esto que hay mucho en la política? El beneficio, ¿cierto? La rosca. El servicio y la posición que tenemos en nuestras congregaciones debe ser una consecuencia de tu servicio y de mi servicio. Tú no tomas una posición para servir, tú sirves tomando la posición que tomó Cristo. Lo demás son nombramientos. Y en la medida que usted y yo servimos, iglesia, empieza a suceder algo muy bonito. Usted cree que le está haciendo un bien a los demás, pero realmente usted se está haciendo un bien a sí mismo. En la medida que usted sirve, sus habilidades naturales se empiezan a desarrollar. Las habilidades naturales son las que usted y yo recibimos en el nacimiento, cuando nacimos, de nuestros padres y de nuestras madres. Normalmente están influenciadas por ellos. Las habilidades naturales adquiridas, es decir, además de esas habilidades con las que nacemos, tenemos unas habilidades que son adquiridas en la medida que vamos avanzando, en la medida que vamos creciendo, y obviamente en la medida que usted y yo nos levantamos el pantalón y nos metemos al charco. Esas habilidades unas se van desarrollando y estas se van adquiriendo en este caso. Y lo otro es que también en la medida que servimos, los dones espirituales y ministeriales van creciendo y haciéndose evidentes. Es que yo tengo el llamado de predicador, pero es que me da una pena predicar. Y lo llaman a dar un mensaje y llega tarde o no viene. Tengo fútbol. Me molestan los muchachos a veces. Sirviendo, iglesia, es que usted empieza a crecer. Sirviendo es que usted empieza a desarrollar todo aquello que ha recibido de parte del Señor. Y allí, recuerde que también podemos hablar de los talentos naturales, podemos hablar de los dones espirituales y podemos hablar de los dones ministeriales. ¿Dónde los identificamos? En la medida que usted y yo vamos sirviendo. Nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos tienen la condición
de que solamente toman sentido cuando los ponemos al servicio de las demás personas. Lo que Dios me dio, lo que Dios te dio puede ser algo muy bonito, puede ser algo muy especial, pero si te lo guardas para ti, tú te imaginas acá a Isa que toca el piano tan bonito, que solamente sea allá encerrada en su cuarto y solamente toca ya para mí, ya y solo para mi deleite. No tiene sentido. Aquella estabilidad es para que ella la pueda hacer pública y pueda bendecir a otras personas también. Todo lo que hemos recibido del Señor es para ponerlo en servicio a Dios a través de las personas. Entonces, a través de los hombres es que nosotros honramos a Dios, le evidenciamos el amor a Dios. A través de lo que yo sirvo a mi hermano, es mi forma de servirle a Dios. Y ese servicio, repito, iglesia, debe ser evidente, debe ser algo que da fruto, algo que se nota. Ojo, su servicio, no usted ni yo. Que a veces tomamos nuestro servicio a Dios como plataformas. Y solamente la gloria, como dice el Salmo, sea para el Señor. No a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Entonces, los servidores fieles de Jesús, como lo vimos en el pasaje que leímos de Mateo 25, sin saber, estaban haciéndole a Cristo cuando ellos pensaron que estaban sirviendo a otras personas. Sin entenderlo, aquel bien que le hicieron a las personas que menciona en diferentes situaciones de necesidad, sin ellos saberlo, estaban haciéndolo con el Señor. Todo lo que usted haga, en bien o en mal, lo hace como para el Señor. El servicio va ligado al amor. 1 Juan capítulo 4:20 nos dice que si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo aborrezco a mi hermano a quien veo, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Entonces, el sentido del servicio, que va ligado al amor, reitero, si yo no sirvo a mi hermano, ¿cómo puedo decir que yo estoy sirviendo a Dios? Nuestra verdadera manera de servir a Dios es cuando servimos al otro. ¿Sabes, iglesia? Cuando le sirves a aquel que se hace amar, y también cuando le sirves a aquella persona que no se hace amar tanto. El amor y el servicio es algo que debemos dar sin medir y sin ser selectivos. Jesús decía, ¿para qué sentido tiene hacerle bien y darle amor al que me ama? El verdadero mérito del creyente es amar y es servir, incluso a aquel que no te ama e incluso a aquel que no te sirve. Colosenses 3:23 nos insta a que hagamos todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para la gente. Ese es un principio que te ayudará a guardar tu corazón y la buena motivación de tu servicio. Y dice en el versículo 24 de Colosenses 3, dice que porque ya saben que el Señor nos dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. De acuerdo a lo que he visto en mi caminar, iglesia, en estos años como creyente, yo he visto y he podido notar, no que esto sea ley, no que sea inequívoco, pero de manera general, el que dedica su vida de creyente a solamente congregarse está a un paso de irse de la iglesia. Cuando tú solamente vienes y recibes y recibes y recibes y recibes y recibes y recibes, todo para mí, todo para acá, y qué buena la alabanza, qué bueno el mensaje, y qué bueno recibir este curso, qué bueno recibir esta enseñanza, y vengo y recibo. El recibir no es garantía de que permanezcas. Y por eso les digo que al congregarnos solamente estamos a un paso de irnos de la iglesia. Sin embargo, les digo por lo que he visto,
que aquel que se congrega, pero que también sirve, es decir, recibe, pero también está conectado, entregando, dando, sirviendo, liderando, pastoreando, no sé, tantas cosas que hacemos, que podemos hacer dentro de la iglesia. Esa persona está a 2 pasos de irse de la iglesia. Es decir, cuando hay una motivación de servicio, estás más conectado con el cuerpo de Cristo. Es más difícil que dejes los caminos del Señor, porque sabemos, iglesia, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y tuvimos unos beneficios como es el perdón de pecados, es la salvación, es la redención. Pero al hacernos beneficiarios de esas bendiciones, también nos hacemos responsables de un accionar como cuerpo de Jesús, del cual Él es nuestra cabeza. Y es necesario que cumplamos la gran comisión. Es necesario que cumplamos la gran comisión. Hay una paradoja también importante en cuanto a los servidores en la congregación, iglesia. Y es tener en cuenta que como creyentes, el servir en nuestra congregación no garantiza que estemos teniendo una relación genuina con Dios. Que esté yo acaparado no garantiza que mi relación sea genuina con Dios. Pero al mismo tiempo, por eso digo que es una paradoja, si yo tengo una relación genuina con mi Dios, si usted tiene una relación genuina con Dios, esa relación debe llevarte y debe llevarme a servir. La relación con Dios nos motiva, nos obliga, entre comillas, a servirle a Dios. ¿Y cómo no servirle a un Dios tan grande? ¿Cómo no servirle a un Dios tan amoroso? ¿Cómo no llenarnos de misericordia por otras personas cuando la misericordia de Dios también nos alcanzó a nosotros? ¿Cómo no hacerlo, iglesia? Cuando fuimos llamados a ser iglesia congregacional, no solamente fue para que usted y yo nos reuniéramos a llenarnos de la palabra. Eso es bueno, escuchar la palabra de Dios, iglesia. ¿Qué dicen ustedes? ¿No es un deleite venir a escuchar la palabra de Dios? Ahora, ¿será que otra persona que no está acá con nosotros no hubiera sido bendecido también al venir a escuchar la palabra del Señor? Ahí es donde tenemos que salir de ser iglesia congregacional, a ser también una iglesia que sirve, a ser una iglesia activa, a ser una iglesia que no solo recibe la bendición de Dios, sino que también es canal para que esa bendición de Dios, esa palabra de Dios, llegue a otras personas. Dice en 2 Pedro 2:9 que fuimos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Y se queda ahí el versículo, nos da esa posición tan especial de linaje escogido, nación santa. Solamente para eso nos llamó el Señor, para darnos una posición, un lugar. El versículo continúa, dice para. Es decir, hay una razón de ser, de que usted sea linaje escogido, de que usted sea nación santa, de que usted esté sentadito ahí bien bonito hoy como hijo de Dios. Hay una razón. No debes escucharme a mí acá dándole un mensaje, o quizás sintiéndose regañado. No es mi deseo, me disculpa. La razón de por qué somos linaje escogido, de por qué somos real sacerdocio, de por qué somos nación santa, de por qué somos pueblo adquirido por Dios, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de ser de la iglesia. No solo ser redimida, sino también ser instrumento de redención, para que otros se adhieran al cuerpo. Ampliando este concepto, lo que quiero decir es que nuestra posición como iglesia realmente se hace plena cuando cumplimos la función como iglesia.
Una cosa es que yo diga que soy el presidente de Colombia y otra cosa es que yo ejerza gobierno sobre Colombia. Me hace presidente mi ejercicio dentro de las facultades y obligaciones que tengo como líder de una nación. Como iglesia no nos debemos limitar solamente a ser recibidos como miembros del cuerpo de Cristo, sino a ser funcionales como parte de ese cuerpo. Las manos son para usarse, los pies son para usarse. Si los pies no caminan, si las manos no toman, si la nariz no respira, si los ojos no vieran, pueden estar, pero si no están funcionales, algo tenemos que hacer. 2 Corintios 1, 21, 23 nos dice, si usted tiene quizás dudas, temores, vamos a ver una lista más adelante de por qué a veces no servimos. 1 Corintios 1, 21, 23 dice, Dios es quien nos capacita, iglesia, y junto con ustedes, para poder estar firmes por Cristo, Dios, en el versículo 22, nos comisionó, nos envió y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como anticipo de la garantía de lo que Él nos prometió. Es decir, el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda. Yo acá estoy asustado, pero el Espíritu Santo de Dios me dice, siga, hable, díganles. Y a veces tengo conflictos acá porque trato siempre de ser muy dulce con las palabras. Y a veces el Señor me dice, dígalo así, yo, Señor, seguro. Sí, ay Dios, la gloria para ti y el regaño para mí. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña. El pastor lo decía ahorita. Yo acá tengo ¿cómo se llama esto? Un bosquejo. Sin embargo, el Señor a veces agarra el mensaje y me empieza a meter otros versículos en el momento de ya anunciarlo. Mateo 28, 16, 20, Jesús nos instruye en el momento de la ascensión al cielo, iglesia, que vayamos porque tenemos una tarea por hacer y debemos ir a ser discípulos a todas las naciones. Sin embargo, sabemos que vamos por el poder de Dios, no vamos por nosotros mismos, y ese es nuestro respaldo. Y Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu seguridad al momento de servir, en este caso digamos ministerialmente, en un evangelismo, en llevar la palabra de Dios, o cuando tienes que hablar con esa persona que quizá académicamente es mucho más preparada que lo que estás tú, el Espíritu Santo de Dios traerá la palabra precisa para que tú puedas hablar y evangelizar y servir como instrumento de salvación para esa alma. Recuerde que el Señor nos decía que no temamos, que habemos de decir, porque en el mismo momento el Espíritu Santo de Dios pondrá en nuestra boca lo que tenemos que hablar. Eso es una garantía de tranquilidad para cuando usted cree que no es suficiente al momento de evangelizar o de hablarle a una persona del amor de Dios, para lo cual usted que lleva 20 años en la iglesia está llamado, pero también usted que lleva 3 días de haber entregado su vida a Jesús también está llamado. Vamos a ver ahorita 2 casos de 2 personas que no pasaron por un instituto teológico para anunciar las buenas nuevas de salvación, y está en la palabra del Señor. Ojo, ser cuidadosos también, sin desmeditar la preparación, que es muy importante. A lo que quiero apuntar es que no sea la excusa el no haber pasado por un instituto, que no sea una excusa para que no hables de Jesús. ¿Cuáles son las razones que nos impiden servir? En muchas formas. Recuerden que estamos viendo el servicio dentro de la multiforme manera de abordar el tema del servicio. Lo estamos viendo en 2 formas particularmente: en el anunciar, el servirle a Dios y servir a las personas anunciando la palabra de Dios, pero también supliendo en aquellas necesidades que como iglesia podemos cubrir. La primera de ellas es el miedo. Cuando Moisés es llamado para ir a llevar el mensaje de parte de Dios de liberación,
Moisés puso todas las excusas. Léalo, eso es una belleza ver todas las excusas que puso Moisés. Si usted necesita una excusa, llame a Moisés, él se la hace. Ese hombre puso todas las excusas posibles. Otra razón por la cual no servimos es por las ocupaciones y también muchas veces por las posesiones. Le pasó al joven rico. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Lo llamó directamente. Sin embargo, dice la palabra del Señor que el joven se fue triste porque sus posesiones eran muchas, y aparte de eso, si leemos en el Evangelio, dice que él era un principal, o sea, él tenía una posición también. No solo tenía posesión, sino que también tenía una posición, era un principal. A pesar de su corta edad, en uno de los mensajes que di hace como 2 meses, veíamos que era un hombre que, para lo que hoy actualmente reconocemos, era un joven exitoso. Sin embargo, era un joven que no estaba, en este caso, con el propósito claro de Dios para su vida. Una tercera razón por la cual no servimos es porque dudamos. Incluso muchos a veces estamos dudando de nuestra propia salvación. Entonces, si yo no estoy seguro de mi salvación, ¿cómo voy a hablarle a otra persona de que Jesús murió por mí? Si yo ni siquiera me he convencido de eso. Hermano, ¿cuántos de vos tenés? 37 años. A mucho no. Y no que sea una garantía el tiempo, pero sí, la convicción debe ser una garantía. Hablamos con Lorena y después les cuento el cacharro. Y le decía, ahí, dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios es necesario que hay. Después les cuento por ahí un testimonio para que me gocen un rato. Otra razón es la desobediencia. La desobediencia. Le pasó a Jonás. El Señor dijo: vaya a Nínive. Jonás pegó para el otro lado. A veces somos desobedientes. El Señor nos habla que hagamos, que sirvamos, que hagamos esto con tal persona, y somos desobedientes. Otra quinta razón es porque no sabemos en qué servir. Tenemos el deseo de servir, pero ¿yo en qué sirvo? ¿En qué puedo habilitarme en la iglesia? ¿Cómo puedo servir? No sé. Y sabes, algo muy bonito que nos revela el libro de Hechos es que Felipe empezó sirviendo a las viudas inicialmente, atendiendo a las viudas. Pero dice la palabra de Dios que tiempo después ya Felipe era un evangelista. Tú empiezas a servir en lo poco, y por eso les digo, en la medida que tú sirves, iglesia, empiezas a identificar aquello que Dios te dio. Tú no sabes qué tan profunda está el agua hasta que no te metes al charco. Yo puedo tener un limón, y yo les pregunto: ¿cuántos limones tengo acá? Ustedes me dicen: 1. Les pregunto: ¿cuántas semillas tiene el limón? ¿Será que nos podemos dar cuenta cuántas semillas tiene un limón? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, lo pico, empiezo a escudriñar en qué sirvo, para qué sirvo, tengo que accionar. Tengo que venir a agarrar el cuchillo, subir al segundo piso, agarrar el cuchillo, abro, saco las pepitas de limón. Lo que era un limón ahora son por ahí 10 pepitas de limón. Y ahora más especial todavía. Mire que está descubriendo en qué es bueno usted sirviendo. Ahora lo más especial es, si yo agarro una sola pepita de limón y se las muestro, que es lo más pequeño de todo lo que les mostré, y les pregunto: ¿cuántos limones pueden salir de esta pepa de limón? ¿Me pueden responder? ¿Ah? Dígame, ¿hay alguien aquí que sepa responderme cuántos limones salen de una pepa de limón que se siembre? Eso es el servicio. Tú ves, yo soy bueno cantando. Te metes, resulta que tú no eras tan bueno cantando, sino también tocando el piano. Y ahora siembras esa semilla y resulta que tú eres bueno cantando, tocando el piano, componiendo, llevando la presencia de Dios a otros lugares, llevando el evangelio de Dios a otras almas. El servicio es como el limón. Si usted no se mete, iglesia, no sabe cuántos limones tiene realmente. Y usted se queda pensando que tiene un limón. Usted tiene mucho que dar, mucho tiene por dar. Y Felipe terminó siendo un gran evangelista. Otro peligro peligro y al mismo tiempo razón de por qué no servimos es por orgullo. Porque servir implica morir.
Servir implica agacharse, como lo hizo Jesús cuando lavó los pies de los discípulos. Servir implica renunciar a mi comodidad para que el otro esté cómodo. Servir implica renunciar a mis intereses personales para velar por el interés de los demás. Por eso, a veces es difícil, y el orgullo es una razón de por qué muchas veces no servimos al Señor. Y el último, que no por ser el último sea menos importante, pienso que puede ser el más importante, también por falta de amor. A veces no servimos por falta de amor. La gran verdad, iglesia, que debemos entender y que podemos conocer es que estamos llamados a servir dentro de estas 4 paredes. Dentro de estas 4 paredes usted y yo debemos servir, pero sabes, iglesia, no debemos dejar de hacerlo también afuera con los que no son creyentes, con los que no pertenecen al cuerpo. La palabra del Señor dice en Efesios 4:11 que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí, sin usted saberlo, en su semilla de limón que no ha sido sembrada, posiblemente haya un evangelista, posiblemente haya un apóstol, posiblemente haya un pastor. Pero ¿cuál es el problema? La semilla tiene que morir. Y no nos gusta morir. No nos gusta renunciar a nosotros mismos. La semilla, para dar su fruto, tiene que estar bajo tierra también. Tiene que recibir los nutrientes. Tiene que pasar el proceso. Y no nos gusta el proceso. Pero también, iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados, como les dije, a servir fuera de la iglesia para dar testimonio público y luz al que está en tinieblas. La luz no se pone debajo de la mesa, sino sobre la mesa para que alumbre a todos, dice Jesús. Pero eso, nuevamente, sin descuidar las necesidades que acontecen dentro de estas 4 paredes, que llamamos congregación. Hablando como iglesia, como este espacio Rey Jesús de Gloria. Entonces, el servicio es adentro y el servicio es afuera. Con los dones servimos a cualquier persona, con los talentos y las habilidades servimos a nuestros hermanos acá y servimos afuera, pero con los dones ayudamos a edificar el cuerpo de Cristo. Mateo 5, 14 y 16 nos dice: ustedes son la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no queda escondida, queda visible. Dice la palabra del Señor en ese mismo capítulo, Mateo 5, en versículo 16: alumbre, si ustedes quieren, su luz delante de los hombres. Dice así. Jesús dice en una palabra, en un verbo imperativo, es una orden, dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 25, 21 dice algo muy especial y da luces eternas hacia la eternidad sobre lo que es nuestro servicio efímero aquí en la tierra. Yo les decía ahorita, lo que vamos a hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es hacerlo ahora, porque ya después ya no hay manera de hacerlo. Lo que el Señor ha puesto en tus manos, iglesia, el limón que el Señor ha puesto en tus manos, debes ponerlo a servicio de Dios a través de tu prójimo. ¿Sabes por qué? Porque debes hacerlo. Porque dice la palabra del Señor que Él a todos nos ha dado diferentes talentos y que Él va a demandar de ti. Él va a demandar de tu mano. ¿Qué hiciste con ello? Tú no puedes recibir un limón y entregar un limón. Ojalá entreguen una finca de limones. Ojalá entreguemos una finca de limones. Tenemos que ser multiplicadores. Tenemos que ser multiplicadores de aquello que Dios nos dio. ¿Y cómo multiplicamos todo eso que hemos recibido del Señor? Ejerciéndolo, poniéndolo a disposición del Señor, para que cuando estemos con el Señor
Cuando partamos con el Señor nos diga: hiciste bien, siervo, fuiste fiel, siervo en lo poco fuiste fiel, ahora ven, que te voy a poner en lo mucho, ven y comparte el gozo de tu Señor. Esa es mi esperanza. Esa es la esperanza, fue la esperanza de los apóstoles. Esa debe ser nuestra esperanza permanentemente. Hacer la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios está el que sirvamos. 1 Corintios 3:9 dice que nosotros somos colaboradores al servicio de nuestro Dios. Y ustedes, Pablo se refiere a los corintios, dice: ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Aquí nos está hablando específicamente de ser servidores en la iglesia. Nosotros trabajamos es con gente, trabajamos con personas. Es que no lo soporto, llénate del amor de Dios. Es que no me cae bien, llénate del amor de Dios. Es que él es un desagradecido, llénate del amor de Dios y sirve. No te corresponde juzgar, te corresponde servir. En Juan 12:26 dice el Señor: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y Jesús, iglesia, está donde está la necesidad. Entonces la iglesia debe estar donde está la necesidad. Y si usted y yo somos iglesia, debemos estar donde está la necesidad. Otra verdad que no debemos desconocer es que todos, sin excepción, estamos llamados a servir. No importa nuestra posición social, no importa nuestra posición financiera, no importa tu posición laboral, no importa si eres viejo, si eres nuevo en el Evangelio, estás llamado a anunciar las nuevas de Cristo también, y a servir a aquel del cual puedas hacer atención. ¿Sabes por qué? Los dos ejemplos que les mencioné ahorita, vamos a mirarlos: la mujer samaritana y el gadareno, el endemoniado gadareno. Les reitero, es muy importante que nos preparemos. Si hay tiempo, prepárate. Si hay opción, prepárate. Si tienes la capacidad, prepárate, instrúyete, ve a institutos, ve a seminarios, ven a las escuelas de líderes, si puedes hacerlo. Prepárate. Pero miremos estos dos casos tan especiales. La mujer samaritana y el endemoniado gadareno tuvieron un único contacto con Jesús. Y si usted lee las historias, ellos salieron evangelizando, y muchos conocieron a Jesús por el testimonio de ellos. ¿Y saben qué fue lo que usó Jesús para que otros creyeran a través de lo que ellos dijeron? Su propia vida, su propio testimonio. Fue principalmente lo suficiente para que Jesús fuera conocido y el evangelio de las buenas nuevas de salvación que traía Jesús empezase a extenderse sobre la tierra. El gadareno, iglesia, no fue un apóstol. El gadareno fue un discípulo que sirvió y llevó fruto de salvación. Él estaba en Gadara. Gadara hacía parte, era uno de los 10 lugares que formaban Decápolis. Deca significa 10. Decápolis era un lugar donde esas 10 ciudades eran Damasco, Gadara, Geraso, Ipa, Filadelfia, Citopolis, Pella, Dion, Rafana, Canata. Y él estaba en Gadara. Y sabes, por lo general cuando Jesús sanaba a alguien, les decía: no le cuenten a otras personas. Pero a este gadareno, a este ex endemoniado, él le dice: vaya y anuncia a todas las regiones, a todas las personas. Le dice: vaya. ¿Sabe? Algo muy, no sé si es duro, triste, bonito, no sé cómo expresarlo. Lucas 8:38-39 dice que el hombre gadareno, del cual le habían Jesús sacado los demonios, le rogaba: Señor, déjame ir contigo. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hoy el Señor nos dice: sin que tengas un ministerio visible, te está diciendo: vayan a su casa
y cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios con ustedes. Tu testimonio es un arma poderosa para anunciar a Jesús. No tienes que hablar de etimología ni palabras elaboradas. El Evangelio es sencillo, iglesia. El Evangelio es que evidencies lo que Jesús habló a tu vida y lo que Jesús hizo con tu vida. ¿Sabes? En Marcos 7, 31, 37, después de lo que pasó con el Gadareno, que se fue a evangelizar, dice que cuando Jesús volvió a pasar por Decápolis, ya, recuerda que cuando el Gadareno a Jesús le dijeron, váyase, váyase, porque nos está dañando el negocio, porque todos esos cerditos se tiraron por un volado. Usted nos va a dañar acá el negocio que tenemos en una región pagana donde se sacrificaban cerdos. Ahora dice que cuando Jesús volvió a pasar por el lugar, le traían enfermos para que Jesús los sanara. Entendieron que era más importante un alma liberada que un cerdo en el vacío. Prioridades, iglesia. Les reitero, no es que no sea necesaria la preparación para anunciar a Jesús, pero tampoco puedo darte el beneplácito de decirte que como no te estás preparando, entonces no puedes anunciar a Jesús. No puede ser ni un requisito y no puede ser tampoco una excusa para que no anunciemos a Jesús. Usted escribe en el Facebook: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Déjelo ahí, Dios ya se encarga. Ya usted anunció. Es tan sencillo servir. Un pastor hace años decía: ¿cómo hubiera sido donde el apóstol Pablo hubiera tenido internet? Si con las limitaciones de transporte, de alcance que tenía en su tiempo, hizo lo que hizo. Mire qué recorrió Pablo, por Dios. ¿Cómo será que tuviera un celular en la mano este señor? Nos deja así, sin qué hacer a la iglesia del año 2020. ¿Ya para qué vamos a predicar si ya Pablo se hubiera ganado al mundo con un celular? Pero como el celular lo usamos para otras cosas. No hay excusa para servir a Dios. El Gadareno no solamente fue bendecido por la gracia de Dios, gracia que no solamente tuvo el privilegio de recibir en su misma vida, sino que a través de su vida, a través de su vivencia, fue instrumento de salvación para otros que le conocieron antes como era él. Y después de que Jesús expulsa a sus demonios que lo atormentaban y es liberado, ese testimonio fue el testigo poderoso del poder transformador de Dios en la vida del Gadareno, evidenciado en Jesús. La obra evangelística de difundir el mensaje de Jesús es a través de tus vivencias también. Yo a veces puedo dar un testimonio y bendecir a mi hermano que está viviendo lo mismo. Y ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de anunciar el Evangelio, porque el Evangelio, para ser anunciado, debe ser vivenciado primero. Para que tenga poder ese anuncio de las buenas nuevas de salvación, y es mi forma de servir, yo primero tuve que haberlo vivido. ¿Sabes por qué lo conocí yo a Jesús? Porque otro me habló de Jesús. Otro fue instrumento, otro fue servidor. No es pastor, no es líder. Nunca se ha parado en un altar. Y sin saberlo, hoy yo estoy predicando y él fue el que me ganó. Nunca recibí una posición de pastor, de liderazgo, pero por su testimonio Jesús me alcanzó. La mujer samaritana dice en el capítulo Juan capítulo 4, versículo 25, 26 y versículo 39 y 42, le dice a Jesús, ellas están conversando, y dice la mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella estaba expectante. La gente afuera está expectante, iglesia, necesitada de Dios. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, escucha esto, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. No esperes que Jesús se le aparezca a su familia.
No espere que Jesús se le aparezca allí a los compañeros de trabajo. Tú estás ahí. Ellos creyeron por la palabra de la mujer samaritana que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces dice que vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y Jesús se quedó con ellos 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Y decían: ya no creemos solamente por tu dicho, por tu testimonio, por lo que tú viviste, sino porque hemos oído que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo al que esperamos. Estamos llamados a hacer una obra. Y dice Pablo: yo sembré, pero Apolo regó. Hay diferentes facetas y momentos como iglesia. Les ruego me regalen 5 minutos más. Normalmente les entrego muy a tiempo, pero no quiero irme sin terminarles esto. De manera personal, yo he visto hombres y mujeres que tienen credenciales de seminarios, de institutos y las capacitaciones y preparaciones teológicas que usted quiera. No tienen iglesias, no evangelizan, no predican, están sentados en sus congregaciones, llenándose, gordos teológicos, nutridos teológicos, pero están comiendo solos, no están compartiendo de lo que Dios ha puesto en su mesa. A eso es a lo que yo me refería, que una jerarquía, una posición, un conocimiento no garantiza que tú estés sirviendo a Dios. ¿Sabes, iglesia? Dice 2 Corintios 5:18, muy bonito, se pasa en el verbo bonito, dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y nuevamente Pablo dice: ¿y cómo van a creer? Él va haciendo una escalera, un eslabón, una cadena de situaciones. Dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Me gusta cómo termina, dice: preciosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Me gusta que él no dice: preciosa es la boca. Él dice: preciosos son los pies, porque los pies son los que nos desplazan. Y lo voy a regañar, iglesia. Es que qué pereza el sol, es que qué pereza la lluvia, es que yo soy penoso. Usted puede evangelizar de muchas maneras. Usted puede servir a la iglesia de muchas maneras. Por eso Dios mismo, en su forma de instituir los dones ministeriales, Él habla de 5 dones y da multiformes dones a la iglesia también. Porque podemos hacerlo de muchas maneras, y por eso yo necesito el pastor necesita de Luna necesita de Lorena necesita de Isabel, porque somos un cuerpo que se complementa, no compite, se complementa. A eso nos llama el Señor, y Él es la cabeza. ¿Sabes, iglesia? Porque Mateo 9:37 dice que la mies es mucha, pero ¿qué? Pero los obreros son pocos. Y dentro de los obreros que estén por los principios del reino, más poquitos todavía. Usted se puede meter a redes sociales y ver un montón de, me disculpan la expresión, sinvergüenzas del evangelio, abusadores que aprovechan la palabra del Señor, y su interés no es las almas, sino sus propios placeres. Que Dios tenga misericordia de ellos y tenga misericordia de las almas que son engañadas por ellos también, que usan todos esos talentos, todos esos dones, todas esas virtudes, pero a favor, diría yo, de Satanás. A la inversa. En vez de dar vida, dan muerte. En vez de bendecir, maldicen y distorsionan la palabra. Por eso es que la preparación es suficiente. Lo he dicho en el Ministerio de Alabanza, en los estudios que hacemos. Si hay algún teólogo preparado, se llama Satanás. Es tan sinvergüenza Satanás que le dio Biblia al verbo. Le quiso hablar con Biblia a Jesús, quien es el verbo, y quiso
embolatarlo. Por eso es que es importante que nos preparemos, sí, pero principalmente es importante que te llenes del Espíritu Santo. Porque si no es conocimiento muerto también. Y ese conocimiento que es la sabiduría de Dios y no es la sabiduría diabólica, esa sabiduría la da el Espíritu Santo, iglesia. Y nosotros, por eso es necesario que el Espíritu Santo de Dios more en usted, que el Espíritu Santo de Dios more en mí, porque si no, ese limón no va a tener el suficiente ácido para lo cual lo queremos utilizar. No podemos ser solamente un bulto de sal sin sabor, porque esa sal sin sabor no sirve sino para ser echada afuera y ser hollada, ser pisoteada. ¿Y sabes qué, iglesia? Como conclusión, quizá lo único que nos falte realmente para servir de forma efectiva sea el amor. Quizá lo que nos falta es amor. Porque dice la palabra de Dios que si es miedo, si es temor, si es vergüenza por lo cual tú no sirves, no llevas la palabra de Dios, o no sirves a los demás por orgullo, por desatención, sea la lista que tú de pronto te hayas ubicado o te hayas identificado allí en la lista que les mencioné, cuál sea el motivo por el cual tú no sirves, finalmente creo que es el amor. Porque si es miedo, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Si yo digo amar a Dios, yo le voy a amar a mi hermano. Pero si no tengo amor, no tengo nada. Ojo a esto, Dios es amor, lo enseña la palabra. Y si no tenemos amor, me perdonas, iglesia, tú no tienes a Dios. Porque Dios es el amor. Dios es amor. Si no tenemos amor, no tenemos a Dios. Si usted y yo tenemos a Dios, ese amor debe evidenciarse en servicio. Ese amor debe evidenciarse en carga por el otro. Puedo servir sin llegar a amar, pero no puedo amar sin llegar a servir. Y en su casa lea Corintios 13. Acá leímos el primer versículo y el último. Usted lo va a leer completo en su casa, donde habla del verdadero amor. Yo les pedí 5 minutos, me queda uno. Si no tengo amor, se lo puedo leer. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Milagros, iglesia. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama no aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. El que ama es capaz de soportarlo y aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, se los dije. Es bíblico lo que les estoy diciendo. El evangelismo en algún momento se va a acabar. Llegará el momento en que nadie hable de parte de Dios, ni se hable ya en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, ni las profecías. O sea que el ministerio de profeta también se va a acabar. Mucha gente se llena la boca que porque es profeta, nada más su actitud evidencia que es un profeta de pacotilla, y me disculpan, porque se llenan de orgullo y en vez de mostrar el amor de Dios, lo están enterrando para ellos sobresalir y ser el nombre tal, el predicador tal. No, esto no es de usted y de mí. Ninguno de nosotros se montó a la cruz. Es Jesús al que se debe predicar. Amén. Todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar era la de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás.
Pablo desechó todo. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ese es el anhelo del servidor del cuerpo de Cristo. Conocer al Dios que le redimió, al que le ama, porque también le amamos. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Y termino, versículo 13. Hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que cumplirá sus promesas y el amor, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Puedo servir sin llegar a amar, pero no puedo amar sin llegar a servir. Llenémonos de amor, iglesia. Así es, mis hermanos. El amor es muy importante. Y cuando le servimos a Dios hay que hacerlo con amor. Ese texto que tomó mi hermano Anderson, Mateo 25, para hablar acerca de todo esto. Tuve hambre y me diste de comer, y otros no dieron de comer. Eso es lo que el Señor va a demandar en el tribunal de Cristo. Va a ser así. Él va a ganar